cuando quieras arrancar porque no vamos a tener tiempo, sino. Así que quiero que Dale, tengas tu dale. espacio de tiempo para Bueno, explicar muy bárbaro. bien esto. Está muy bien. Bueno, Ahora, dentro de esto que vos estás planteando, no es muy lejano lo que vamos a ver hoy. El colonialismo tiene una base que tiene que ver con la territorialización, con el expansionismo, puede ser un expansionismo militar, puede ser un expansionismo de tipo económico, como se dieron las dos cosas durante el siglo XIX. Pero lo más importante es la colonización ideológica, mental. Para eso hay que armar todas unas redes de pensamiento y de discurso con una semántica propia del discurso liberal que la va a armar durante el siglo XVIII y el siglo XIX. Uno de estos grandes supuestos que nos atraviesan a todos, porque todos nacimos dentro de este sistema, que yo lo llamo ideología liberal, ¿sí? Es el supuesto de la meritocracia, que di en titular este trabajo, Meritocracia, exitismo liberal, la legitimación ideológica de la desigualdad. Vamos a la siguiente placa. Bien, gracias. Haciendo una definición, meritocracia como supuesto popular es que quien realiza un mayor esfuerzo va a lograr entonces un éxito más grande en el ascenso en la pirámide social. Esta movilidad social va a estar asegurada por este esfuerzo que yo hago día a día en mi vida. O sea, una cosa bien individualista. En realidad, esta idea de la meritocracia va a ser plagiada de alguna manera, haciendo un desplazamiento y una tergiversación de la teoría del naturalista británico Darwin, ¿sí? Él va a plantear otra cosa. Él es un naturalista, hace más de 30 años de trabajo de campo por todo el mundo, y va a presentar sus trabajos en un libro que es La evolución de las especies. El trabajo lo va a presentar en Europa en 1859, y claramente esto tiene todo que ver con leyes de las ciencias biológicas, de las ciencias naturales. No hay absolutamente nada en todo lo que va a decir Darwin que pueda ser utilizado para las ciencias sociales. Sin embargo, lo van a usar. ¿Por qué? Porque en ese momento la iglesia en Europa va a estar muy criticada, es todo el despliegue científico, y la ciencia pasa a ser una voz de autoridad legitimadora de todos los discursos. Así que la meritocracia va a ser la supervivencia del más apto, siempre con esta idea de competencia que nos propone el liberalismo y con esta idea de individualidad, porque si hay una competencia, significa que no hay lugar de llegada para todos, porque si no, no habría competencia, si todos vamos a llegar a un mismo lugar de beneficios. Bueno, acá lo que nos hablan siempre, no se olviden, es lo que oculta, es que hablan de privilegios, no de derechos. Y una última cosita que les voy a dejar acá en esta placa es que en las redes, por eso yo les digo, escupir un título es tan fácil, en las redes hay una frase que dicen que la dijo Bill Gates, y Bill Gates ya dijo que no es así. Les dejo acá el link donde está la investigación que refuta, porque es falsa, la frase de Bill Gates de que si vos no tenés la culpa de haber nacido pobre, pero sí tenés la culpa de morirte pobre. Bueno, nunca lo dijo, pero se replica y se replica y se replica y se replica. Así que ahí les dejo el link para que vean la investigación que lo da por falso. Después estas personas te dicen que ponen el humano en el centro, ¿no? Y claramente el humano no tiene nada que ver con lo humanístico, todo esto, ¿no? Totalmente. Si seguimos en la próxima, avanzamos un cachito. Bueno, en esta idea de la meritocracia, el liberalismo justamente está lleno de supuestos. Y lo que hace es sacarle al ser humano su condición de sujeto situado sociohistóricamente, pero aparte también de sujeto biológico, porque le saca su propia biografía. Entonces, lo que hace es suponer que todos partimos de similares condiciones de nacimiento, cosa que no es verdad. En este caso, esta meritocracia liberal desconoce las diferencias de rango, según justamente la nación en la que naciste,
de posición económica, la estigmatización por color de piel, por religión, por nacionalidad, de género, de diversidad sexual, de diversidad de capacidades. Díganme, pasamos a la otra, Gastón, si para el liberalismo entonces no existe la discriminación, porque todas estas cosas que todo el tiempo estamos tratando de evitar, para el liberalismo no existe. Somos todos iguales, nacimos todos iguales, y con decir que somos todos iguales ante la ley, esto implica que se cumplen estas cosas. Bueno, si salimos un cachito de un libro y vamos al mundo, vamos a ver que esto no funciona de esta manera. No se cumple, no. Todos arrancamos de lugares distintos y esa es la primera inmensa desigualdad. Y a partir de ahí, los esfuerzos que cada uno haga, bueno, ya van a estar siempre en plena simetría. Claro. Pasamos a la otra. Lo otro que va a suponer entonces este discurso de la meritocracia liberal es que en el medio, en el mientras tanto, en el desarrollo de nuestras vidas, todos también tenemos similares habilidades, facultades, capacidades, posibilidades y oportunidades. Entonces acá el liberalismo ignora las asimetrías de poder, las desigualdades sociales, las zonas geográficas desfavorecidas, justamente por el desarrollo, el subdesarrollo estructural de distintos países del mundo que conforman la periferia. Que, a ver, la palabra periferia existe por algo. ¿No existe la periferia? ¿Es un invento? Bueno, no, que es un invento del socialismo. No existe. Sí, sí existe la periferia. Y de esto se trata. No solamente no partimos del mismo lugar, sino que tampoco en el mientras tanto recorremos los mismos espacios, con las mismas posibilidades ni con las mismas oportunidades. No sucede esto. Vamos al otro. Por ahí esta es una foto que justamente no es la que vamos a ver en la publicidad del turismo. Esto no significa que no exista. Claro. ¿Sí? Entonces, todos tenemos que tener muy claro que el liberalismo supone que la desigualdad no influye en una carrera exitista hacia un ascenso en la movilidad social. Bueno, se equivoca. ¿Pasamos a la otra? Sí, te hago un apéndice ahí. Uno de los ejemplos más típicos es esos chicos que cuando llueve tremendamente y se inunda no pueden salir ni siquiera de su casa para ir a la escuela, y ahí no hay ninguna igualdad en cuanto a poder viajar al colegio con chicos que tienen asfaltado, desde esa pequeñez nada más, ¿no? Gracias, Jorge, porque entonces ahora lo que vamos a ver justamente es cómo funcionan estas desigualdades. Estas desigualdades, esto es un trabajo que presenta siempre INDEC, esto es sobre el segundo semestre del 2022, como todos sabemos, todos los informes se hacen a año vencido o a semestre vencido, porque hay que juntar toda y recabar la información y poder procesarla. En este caso, yo les voy a dejar el link para quienes quieran después entrar al informe completo de 28 páginas. Yo acá solamente traje algunas cositas muy chiquitas como para mostrar la complejidad, ¿sí? En este cuadro no tiene sentido ya por el tema inflacionario. Acá hay unos importes de la canasta básica de 59.000 pesos, la canasta básica alimentaria, la canasta básica total, ya no tiene sentido porque la inflación es tal que eso no nos dice nada. Sin embargo, lo que sí nos dice, y me gustaría leerlo con ustedes, es en porcentajes y en millones de habitantes. Este cuadro, entonces, lo que va a resumir, que es de la encuesta permanente de hogares del INDEC, es que está tomada esta muestra, este muestreo estadístico, sobre 9.9 millones de hogares de la República Argentina, que equivalen a 29,3 millones de personas, sobre 31 aglomerados urbanos, ¿sí? Que yo conté que en realidad son 32 de las distintas regiones de nuestro país. Después, si quieren se las nombro. Del AMBA, de Cuyo, del noreste, del noroeste, de la región pampeana y de Patagonia. Tengo las ciudades, esto está todo publicado, sí, es la página 8 y 9 de este informe.
para quienes quieran después hacer un raconto más exhaustivo de estos datos. Ahora, yo los invito a ver los totales, como para que empecemos a acercarnos a esta complejidad. En situación de pobreza está el 29,6% de los hogares que se han tenido en cuenta con un promedio de 4 personas por hogar. Eso equivale a 11,5 millones de personas, que es el 39,2% de la población argentina. O sea, el 39,2% de la población argentina es pobre. Dentro de esa pobreza tenemos un porcentaje de indigentes. Los indigentes son las personas que no alcanzan a cubrir la canasta básica alimentaria. Es tremendo. De ese 39,2%, 8,1% son indigentes, ciudadanos argentinos indigentes, no les alcanza para comer. Equivale a 2,4 millones de personas. Que es la gente que recibe los planes, que recibe esa tarjeta alimentaria para tratar de apalear algo que sabemos que es muy difícil, ¿no? Evidentemente, sí. Muy difícil. Pobres que no. Cuando miro de costado es porque tengo la pantalla más grande al lado de la tele y como estoy chicato, miro que no me importe o que me están hablando. Miro porque acá estás mirando la mosca, estás mirando la mosca. Bueno, pobres que no son indigentes, entonces tenemos el 31,1%, que son 9,1 millones de personas. Igual es una barbaridad. Personas no pobres, dentro de esta estadística, 17,8, que es el 60,8%. Si pasamos a la siguiente. Ahí está. Bueno, acá lo que tenemos es una evolución desde el año 2020 y hasta el 2022. Las barras rosas son de las personas que son pobres y las celestes son de las personas que de ese total de pobreza además son indigentes. Y ahí nosotros lo que estamos viendo es cómo se ha vuelto una pobreza de la cual no se está pudiendo modificar ese casi 40% de la población argentina pobre. Tremendo. Y estamos viendo entonces en el celeste cómo fue variando. A mí me parecía que por ahí era más claro verlo en estas barras. El rosa incluye el celeste, ¿sí? El celeste que está al costadito es la cantidad de indigentes, personas que no llegan a cubrir su alimento por mes. Las líneas que ustedes van a ver, que están subiendo, suben, bajan, tienen un pico, tienen que ver justamente con el ingreso total por familia, y es una evolución que se va haciendo, y ustedes se van dando cuenta que igual no alcanza, aunque subió desde el 2020 y hasta el segundo semestre del 2022, seguimos teniendo una inmensa cantidad de coetáneos argentinos, ciudadanos argentinos en una tremenda situación de pobreza. Y esto también tiene que explicarnos no solamente la complejidad de esto, sino tanta frustración que durante tantos años los ciudadanos argentinos tenemos, ¿no? Porque yo no soy feliz de ver esto, de saber que hay compañeros míos que están atravesando esta situación tan tremenda. Vamos a la otra. Y por eso, acá les estoy dejando este cuadro donde está por porcentajes por edad y por corte de pobres, indigentes y no pobres, pero en el próximo cuadro yo hago una interpretación de estos dos que me parece que es más clara para que lo podamos ver juntos. Si ponemos el próximo cuadro. O sea, basado en estos números, armaste este cuadro. Exacto, basado en los dos cuadros anteriores, el 3.1 y el 3.2, me parece que de esta manera podemos darle cara, ponerle cara a todas estas personas que son ciudadanos argentinos, para saber quiénes son, de alguna manera. Y estos números van a ser tremendos. Nosotros vamos a ver que tenemos un 100%, el primer cuadrito. El 100% de los que están representados
en esta encuesta permanente de hogares, nosotros vamos a ver que está separado por edades. De 0 a 14 años, la población que está conformada en este total de encuestados de 0 a 14 años es el 22,9. De 15 a 29 años, 22,7. De 30 a 64, 42,3. De 65 y más, el 12%. De estos segmentos por edad, pobres de 0 a 14 años es el 42,2%. Y niños indigentes es el 12%. O sea, el total de niños, esos son los números del total de niños, el 12% es indigente y el 42% es pobre. Y el total de niños pobres de 0 a 14 años en la República Argentina al segundo semestre del 2022 era de 54,2%. 6 chicos de cada 10. Claro, exactamente. O sea, casi 6 de cada 10. Sería 5,5 que no se puede, ¿no? Son 54% de los niños de 0 a 14 son pobres en este país. Tremendo. Un éxito, un éxito. Tremendo. Después tenemos que los jóvenes de 15 a 29 años, el 9,4% son indigentes, 35,5% son pobres, o sea que el 45% de los jóvenes son pobres. Acá, esto es el futuro de nuestro país. ¿Con qué futuro están soñando? Con el futuro de comer mañana. Ni siquiera es inteligente. Ni siquiera. Bien. Voy rapidito entonces. Los adultos activos, económicamente activos de nuestra sociedad, pobres entre 30 y 64 años, el 28%, indigentes 7%, lo que hace un total de 35%, y lo que sería la tercera edad, que igual es gente muy joven, a los 65, 70 y 75, de 65 y más, 12,8 pobres y 1,7 indigentes, hace un total de 14,5 pobres. Esta es la franja que quiere eliminar Christine Lagarde, ¿te acordás? Que decía que eran el problema del mundo. La franja que ya no aporta y cobra jubilación, ¿no? Tremendo. Una franja que ella integra. Hermoso. Tremendo. La próxima placa, si podemos poner... Lo recalco porque los liberales piensan así de los humanos, ¿no? Tienen que ser un Excel que rinda, si no, no sirven. Tal cual. Por eso yo lo que quería era mostrarles la complejidad de lo que es la desigualdad social, porque entonces la meritocracia liberal también supone no solamente que arrancamos del mismo lugar, sino que las condiciones materiales en las cuales estamos son también iguales, que las oportunidades van a ser las mismas, que las posibilidades y los horizontes de desarrollo son similares y que los alcances, el lugar a donde podemos llegar, todos tenemos la opción de alcanzar similares posiciones de beneficios también. En este caso, lo que hace el liberalismo con este supuesto meritocrático es ocultar que el propio sistema provee pocos espacios jerárquicos. ¿Vamos a la otra? Como todos tenemos también ya, porque somos todos expertos, administradores de empresas, porque la rentabilidad es lo que, y el exitismo es lo que mueve al liberalismo, como recién decías vos, Jorge. Todos tenemos en la cabeza esta pirámide, ¿sí? Esta es la pirámide jerárquica organizacional de una empresa. Dentro del imaginario social, otro supuesto, esta imagen la tenemos un poco todos, pero también todos sabemos entonces que en la cima de esta pirámide solamente está el dueño y los accionistas. Claro. Que en el medio de esta pirámide van a estar los gerentes, los supervisores, y que en la base de la pirámide está la mayoría, que son los trabajadores, los empleados, los administrativos. Ahora bien, si toda esta gente, de repente, todos arrancaron, es todo neutro, todo es aséptico en el liberalismo. En el liberalismo no existe el conflicto. En el liberalismo no existen las desigualdades. No hay tensiones, ¿no? No sé dónde vive en Narnia, el liberalismo vive en Narnia, no vive en el planeta Tierra, pero es el liberalismo el que
el que generó estas desigualdades en la estructura social. Así que es bastante hipócrita. Es el sistema de ellos, así que es el que fracasa sistemáticamente. Exacto, lo que es tremendo es creer que uno si se esfuerza y se esfuerza y se esfuerza contra viento y marea y con todos los obstáculos, supongamos entonces que todos estudiamos administración de empresas. ¿Qué va a haber? Ponele. 47 millones de puestos de gerente. Claro. Difícil, ¿no? No, el sistema es excluyente, es expulsivo. Claro. El sistema no te permite llegar porque hay pocos lugares y los lugares los va a ocupar mi hijo, mi ahijado, no me importa si se recibió o no, porque esto también existe, pero el liberalismo parece que esto lo desconoce. ¿Pasamos a la próxima? Bien, acá lo que yo les estoy recuperando entonces es un gráfico de Objetivos de Desarrollo Sostenible, el CIPEC, trabajando con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, hacen todo un programa de inversiones en proyectos, en este caso específicamente para la República Argentina. Y tomando datos del INDEC y de la territorialidad de la República Argentina, los datos, como los que veíamos hace un ratito en las placas anteriores, ellos han trazado este mapa. Y en este mapa lo que nos muestran en rojo más profundo y en rosa más suavecito es la cartografía de la pobreza crónica en la Argentina. Un problema que tiene una gran complejidad y que lamentablemente lo que ellos van a decir con los estudios que realizan es que el 10% de la población con menor probabilidad de salir de la pobreza, aún en periodos de crecimiento económico. Hay un 10% de la población argentina que lamentablemente en esta situación de asimetría social, de asimetría estructural, no sale. A pesar de que estemos en procesos de crecimiento económico. Claro, en este momento hay crecimiento económico, pero no hay crecimiento en los hogares. Hay crecimiento del país, de la macro está mejor, pero en los hogares no. La próxima, por favor. Bien, por lo tanto, tenemos que suponer, después de todo esto que acabamos de ver, que en realidad igual es un fragmento y es una mirada recortada de un montón de cosas que yo seleccioné. Pero lo que yo tengo que suponer, creyendo que el liberalismo tiene esta idea de avance y de progreso, porque es orden y progreso, ¿verdad? Es que la meritocracia liberal es ingenua, no sabe, supone cosas, ignora otras, desconoce y oculta. O bien tiene un programa intencionado. Claro. Vamos a la otra. Claro. Que es la reproducción de su propio sistema. Es una o la otra, ¿no? Exactamente. El liberalismo o es sonso o es inteligente. Si nosotros miramos y vemos que hace 250 años domina el mundo, claramente sonso no es. No tiene nada. Y es por eso que yo me atrevo a hablar de la perversión del supuesto de la meritocracia. Bien. Que no solamente es una desfachatez haber tergiversado la teoría de Darwin, sino que lo que hace es legitimar justamente la desigualdad social. Y en eso lo que hace es trasladarle toda la responsabilidad al individuo, porque el individualismo es el otro supuesto del liberalismo. El individuo es el hacedor de su propio proyecto. Claro, si está aislado, está descontextuado absolutamente de todo lo que yo les acabo de querer mostrar. Sí. Entonces, y te venden que no importa el entorno, si tenés tus méritos vas a llegar igual y vas a triunfar a pesar de que el contexto no sea el mejor, ¿no? Como acabamos de ver, esto no es verdad. Esto no es cierto. Esto es falso. Pero lo que nos quiere decir la meritocracia es que si yo triunfo es por mérito propio, mío, individual. Siempre es el individuo aislado, no solamente de los factores sociohistóricos y materiales, sino también de la propia sociedad. Fíjense qué peligroso y qué triste. Si fracaso,
Bueno, la responsabilidad es absolutamente mía. La fracasada soy yo. No es que el sistema es expulsivo, que el sistema no promueve acciones para los derechos humanos. No, 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 la culpa es mía. El liberalismo lo que produce son huérfanos, nos desconecta, nos atomiza. Claro, cobra las rentabilidades sin pagar ningún costo. Cualquiera que triunfe reproduce su sistema y todo fracaso es ajeno. No asume consecuencias. Fíjense si no es esto perversión. ¿Y sí? La próxima, por favor. Bien. Por eso, la perversión de la meritocracia. El liberalismo incentiva el exitismo individual. Esto lo que hace es justamente proponernos una sociedad totalmente atomizada. Y esto está en antagonismo con la idea que tenemos de derechos humanos, ¿sí? La sociedad atomizada, los individuos, están en permanente competencia, porque como no hay lugares para todos, le tengo que pisar la cabeza al otro para llegar al único lugar que está ahí como posible. La meritocracia liberal, entonces, tiene lógicas de privilegio. Fíjense, la sola idea de que algunos merecen supone entonces que otros no. La propuesta liberal es elitista y restrictiva, no brinda espacios iguales para todos. Por tanto, modela un sistema de exclusión y es contraria a los derechos humanos. Vamos con lo último. Puede que este caballero no sea yo no tengo ídolos de ningún tipo, pero es interesante la frase que este Premio Nobel de Economía nos deja. El 90% de los que nacen pobres mueren pobres, por inteligentes y trabajadores que sean. Y el 90% de los que nacen ricos mueren ricos, por idiotas y haraganes que sean. Por ello deducimos que el mérito no tiene ningún valor. Ahora, después de todo esto que hemos visto, viene un meme idiota, dice cualquier barrabasada y va Sí, bien. pasa. Bueno, tratemos de reflexionar. Yo les agradezco la paciencia. Gracias, Ibe, laburón. Y quiero decir esto último que decía este muchacho que era el maestro y mentor del queridísimo Martín Guzmán, que legitimó la deuda. Nada, quería decir que vos sabés que esa frase particular, el 90% nace pobre, muere pobre y el 10% muere rico a pesar de que no haga nada. O sea que me hace acordar mucho la frase de una gobernadora que tuvimos que decía, ¿para qué vamos a hacer universidades si la gente pobre no llega? Y se supone que el político está para cambiar esa realidad, no para aceptarla y no hacer nada al respecto. O se te plantea de para qué más universidades si el pobre no llega. O sea, te lo están diciendo en la cara, ¿no? Estos meritócratas, ¿no? Es muy particular. Es muy particular. ¿Está Mati por ahí? Ahora lo presentamos, espera. Y lo último que te digo antes de subirlo a Mati, es, vos sabés que a mí me suena todos los días esto, porque tengo un montón de gente querida, amiga, familia, que te dicen cuando les va bien que es gracias a ellos. Bien. Esto que decías vos, y cuando les empieza a ir mal, le echan la culpa al Estado. Lo raro es que si hay meritocracia, siempre es mérito tuyo o de mérito tuyo, nunca es lo otro. Porque ellos dicen, no, soy un crack, por eso me va bárbaro. Cuando les empieza a ir mal en el negocio que pusieron, hablan de que la culpa es del gobierno. Pará, la meritocracia no prevé eso. La meritocracia es de cada individuo, si se esfuerza, te garantizan llegar. Entonces, ¿el contexto tiene o no que ver? Es medio difuso, ¿no? Como ellos todo el tiempo tergiversan. Sí, por eso lo que es importante también es tratar de ubicarnos nosotros en algún espacio social. ¿Qué quiero decir? Sí. ¿Qué sociedad es la que queremos? Claro. ¿Queremos una sociedad del sálvese quien pueda y del individualismo? ¿O queremos una sociedad que justamente sea solidaria? Porque, ¿qué sucede? En el sálvese quien pueda, la inseguridad cada vez es más grande, la desigualdad cada vez es más grande.
yo ya ahora por ahí no quiero pasar por tal ruta o por tal camino, incluso aunque vos no seas altruista, pensando en tu propia seguridad, la de tus hijos, la de tu padre jubilado, o sea, si vos pensás un poco también en tu propia seguridad, de entrar a la noche del coche en el garage de tu casa, la verdad es que no está bueno. Tenemos que pensarnos en conjunto, porque no se puede vivir en una sociedad con Aislado. tanta simetría social, con tantas necesidades.